Foro Bíblico Responde. Quisiera hacerle al hermano Carlos una pregunta en la cual nos pueda ayudar a tener más recursos para poder defender lo que es la escritura como tal. Y esto lo digo porque la pregunta va dirigida a lo que es un recurso literario que se tiene, que muchos académicos a nivel de las ciencias bíblicas enseñaron hace unas décadas y hasta el sol de hoy también se enseña, en lo cual pone en cierta duda lo que es el escrito del libro de Génesis. ¿Duda por qué? Porque hay un recurso, hay una literatura que estos académicos dicen que es un poco más antigua que el escrito del libro de Génesis, y es el Gilgamesh, que es una escritura que fue en los tiempos de la antigua Mesopotamia, y también fue escrita con la escritura cuneiforme, y también fue escrita en tablas de arcillas y en tablas de piedra. Entonces, para quienes han leído este libro, los que han tenido la oportunidad de poder hacer estudios acerca de otras literaturas, que de por sí esa literatura es una literatura que fue escrita dentro de la lengua semítica, y por haber sido escrita en las regiones cercanas por donde estuvo Abraham y los patriarcas, muchos de estos académicos afirman de que esa literatura, por ser más antigua, tuvo cierta incidencia en el escrito del libro de Génesis, porque para quienes han leído esta literatura, hay ciertos pasajes que tienen una relación. Entonces, para los que defendemos la fe, los que creemos, los que somos apologistas, y cada día creo en que uno tiene que prepararse más, porque tanto como hay hombres de Dios que cada día investigan y se preparan más, como el pastor Carlos y muchos, para el beneficio de la buena enseñanza de las verdades bíblicas. También hay gente que se prepara para enseñar y tergiversar y tratar de poner tratar de poner por mentira o en tela de juicio lo que hemos aprendido acerca de la fe, de la creación y de toda lo que podemos llamar sana doctrina. Entonces, la pregunta va dirigida más que todo a qué recursos o cómo nos puede ayudar el pastor Carlos a poder debatir, poder derribar estas posiciones que hablan acerca de que este recurso literario, como el Gilgamesh, tuvo influencia en lo que es el escrito o el origen del libro de Génesis. Dios te bendiga por la pregunta, la oportunidad para responder esto. Y yo quisiera, antes que nada, tratar de darte o de traer una respuesta para ti, para todos los interesados en la palabra de Dios, que diera confianza y alegría y que diera certeza. En primer lugar, tengo que decir que ustedes, la mayoría, saben qué clase de pájaro era yo en mi vida anterior al Señor. Yo era ateo y blasfemo. Entonces, mis favoritos eran los filósofos alemanes, Schopenhauer, qué sé yo, todo eso que ahora ni me acuerdo los nombres, Engels, Hegel, Marx, en fin, todas esas gentes que negaba a gritos la existencia de Dios, eran mis héroes, pues.
De manera que a mí me asusta poco hablar con personas que tratan de destruir la palabra de Dios. Primero porque, y este es el mensaje que quiero llevar esta noche, la palabra de Dios es indestructible porque es de Dios. Entonces, tenemos que percibir también que los pescadores estos iletrados que andaban con Jesús, como dice mi hermano Eliú Monasterios, que andaban hediondos a pescado, que no sabían dónde poner una letra de la otra, resulta que terminaron siendo los más grandes escritores de la palabra de Dios. Y Pablo, que era un hombre cultísimo, que era un hombre muy bien educado, tuvo que tener todo lo que sabía por basura para poder predicar el Evangelio conforme al poder de Dios y no a la sabiduría humana. Entonces, aquí el primer mensaje que quiero llevar, y me gustaría que tú lo leyeras, por favor, hermano, búscate en la Biblia y mantente en comunicación y léeme las primeras 3 palabras. Primeras 3, no me leas la 4ª palabra. Las primeras 3 palabras de Hebreos 11:3. Y todos podemos buscar en nuestras Biblias Hebreos 11:3. Yo espero en línea hasta que tú me leas esas primeras 3 palabras. Ok, acá lo tengo. Por fe entendemos. Eso es todo. Repítemelo. Por fe entendemos. Otra vez más. Por fe entendemos. Exactamente. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque Dios ha decidido volver loco al mundo. Y a los sabios, cogerlos en su propia astucia, agarrarlos en su propia astucia. Dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Fíjate tú. Entonces, ¿a quién se revela? ¿A los sabios y entendidos? No, se revela a nosotros. Y nos da esta capacidad de entender por fe. Entonces, fíjate bien, yendo al tema del Gilgamesh. Eso es una fábula. Entonces, las personas que tratan de destruir nuestra fe en la Biblia, en la Escritura Sagrada, nos dicen que nuestra Escritura está basada en esas fábulas, y que de allí Moisés se nutrió para decir cómo fue que se hizo el mundo. Esto le sucedió algo parecido a principios del siglo XIX. En Inglaterra se criticaban muchísimo las historias de la Biblia en general. Había una crisis, porque la alta crítica que había entrado, no la crítica textual que es positiva, sino la alta crítica había entrado para destruir las creencias de la Biblia. Entonces, una de las cosas que se la atacaba era que nuestras historias bíblicas estaban basadas en historias fabulosas, mitológicas de los griegos, de la mitología griega. Entonces ponían, por ejemplo, a Jasón y los argonautas, que entraba en un barco y se iba y tenía peripecias y tal. Bueno, entonces el libro de los Hechos lo habían copiado de ahí. Después, ¿qué otra cosa había? La historia de Hércules. Hércules, que había nacido en el cielo pero estaba en la tierra, y entonces se enamora de una mujer, pero ella está sujeta a la muerte, y entonces él decide liberarla dando su propia vida, y cuando baja a los infiernos, a la muerte, las tijeras de la muerte no tienen poder contra Hércules porque ha nacido
en el cielo, y entonces la muerte no le puede cortar eso. Entonces él resucita y se va pues con la mujer al cielo. Entonces esto decían, bueno, esta es la historia del Evangelio, pero que lo sacaron pues Pablo y los apóstoles lo sacaron de los griegos. Entonces había una hermana nuestra allí que vivía en ese tiempo que se llamaba Frances Rolleston, que se puso a pensar, y claro, los eruditos bíblicos estaban furiosos contra estas manifestaciones de incredulidad y todo eso, pero ella se quedó pensando en eso y dijo, ¿pero por qué? Porque en realidad sí tiene razón, porque la historia de Hércules y la historia de los argonautas y esto se parece mucho al asunto del Evangelio. Entonces, ¿en qué? Y ella empezó a investigar de dónde provenía el asunto de los griegos, de la mitología. Y resulta que viene de la historia de Arato, que Pablo cita en uno creo en el libro de los Hechos, que era un famoso astrónomo griego. Entonces él, pues allí los griegos se nutrían, todas estas historias se nutrían de la astronomía. Y resulta ser que la astronomía bíblica es una de las cosas más antiguas de la Biblia, pero los traductores han tenido temor de traducir precisamente en Job la palabra Mazarot, que quiere decir los escalones o el zócalo, o lo que se conoce comúnmente como el zodíaco. Entonces, como esto lo aplicaban y lo usaban los que siguen la astrología, no la astronomía, entonces ellos no se atrevieron a ponerlo, una palabra que está allí en la Biblia textual, en Job, y que va a estar y va a seguir estando, porque eso es lo que dice el texto en la 4ª edición. Ahora bien, ¿qué demostró Frances Rolleston con esto? Demostró no que las historias bíblicas provienen de la tradición mitológica de la mitología griega, sino todo lo contrario, que los griegos se nutrieron de la información astronómica que tienen los cielos, la información del Evangelio. Hay un par de libros interesantísimos que yo lamentablemente creo que no están traducidos al castellano, pero son muy buenos. Uno se llama El Testimonio de las Estrellas y el otro se llama El Evangelio en las Estrellas. Uno es de un hermano en la fe que se llama Bullinger, el otro de Joseph Saiz, también hermano en la fe, y Frances Rolleston, que era creyente. Todos ellos escribieron por allí en el año 1800 y tanto, escribieron estos libros. Frances Rolleston escribió Mazarot, así se llama el libro, pueden ustedes conseguirlo en internet. Y entonces, este asunto, hermano, en función de la pregunta que me hacen, no es otra cosa que lo que vengo explicando en las tablillas, porque esto que tú me dices del registro de las tablillas de Sumeria es después del diluvio, no es antes del diluvio, y simplemente es que se copiaron de esas tablillas, de esas tabletas de barro, de arcilla cuneiforme, que trasladaron Adán, sus hijos, sus descendientes, hasta Noé, y después pasaron a los patriarcas. Y eso lo podemos ver nosotros en la traducción de la Biblia textual, la 4ª edición, dice que Abraham y su padre salieron de Ur de los caldeos por causa de la luminaria de los caldeos. Porque y esto lo confirma, bueno, no es que necesite confirmación nuestra Biblia, pero nos habla de ellos una fuente de Josefo,
que dice que Abraham era un gran astrónomo y que tuvo que abandonar Ur de los Caldeos por causa de problemas, de discusiones que tenía, porque Abraham decía que las estrellas no tienen poder inherente, sino que es Dios el que es el autor y el creador de las estrellas, y entonces pues era a Dios a quien había que adorar y no a las estrellas. Entonces esto pues todo está relacionado con el testimonio de las estrellas en el cielo. Y así es que dice el Salmo 19. Si ustedes estudian atentamente el Salmo 19, verán que ese es el testimonio, cuando dice los cielos cuentan, narran, describen la gloria de Dios y el firmamento publica o hace pública la obra de sus manos. ¿Cuál es la obra de sus manos? ¿Cuáles son los cielos que son la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios sino su obra de redención? ¿Qué era lo que buscaban? Que son muchas estrellas, que brillan mucho. No. Esos astros están contando, están describiendo cosas que después nosotros leímos o llegamos a leer en la palabra de Dios, detalles. ¿Cómo no? Está allí. La Sociedad Bíblica Iberoamericana tiene detenido un proyecto precioso que se llama Astronomía Bíblica, y que no hay que confundirla con la astrología bíblica. Ustedes pueden tener una lectura más o menos que puede darles una idea en la nota 164, me parece, de la Biblia textual, que pueden obtenerla gratuitamente, por cierto, 164, allí pueden verla. De manera que yo creo que esto puede ser de gran ayuda, pero, repito, el hecho de buscar fuera de la palabra de Dios información nos va a llevar, a no ser de que la manejemos con pinzas, nos va a llevar a unos fracasos, a unas decepciones, a unas confusiones tremendas. Les cuento un testimonio. Hace más o menos como 1 año y medio, yo tenía un desafío tremendo por poner en orden la cronología bíblica. Y era, hermanos, les confieso que era una auténtica galleta que tenía yo hecha, y un arroz con mango. No sabía cómo conciliar las fechas de la Biblia. No sabía cómo hacerlo. Y orando al Señor, de alguna forma empecé a razonar y me dije, bueno, pero ¿qué buscas tú? ¿Buscas la cronología bíblica? Sí. Bueno, pues si buscas la cronología bíblica, búscala dentro de la Biblia. No la busques fuera de la Biblia. Porque fuera de la Biblia solo hay tiniebla. No hay otra cosa, porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces solamente puede haber tiniebla. De manera que si nosotros queremos saber algo de la Biblia, pues busquémoslo dentro de la Biblia, porque seguramente lo hallaremos. Allí está la solución para todas las cosas. No obstante, yo con mucho gusto, pues después me puedes escribir cefushan@labiblia.org y más o menos podré compartir contigo alguna literatura, pero generalmente, hermano, en función de tu inquietud, que más que pregunta es una inquietud que tienes, no te preocupes, porque nosotros buscamos dentro, por fe entendemos, y esta es la solución para todos nuestros problemas. Y las personas que tratan de destruirlo, mira, están tratando de destruir a Dios, y eso es imposible, no lo podrán hacer nunca. El entendido entenderá. Y la palabra de Dios hará aquello para lo cual fue enviada, indudablemente. Es una espada de doble filo que corta duro. Y gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, ateo y blasfemo, y ahora estoy, pues fíjate tú,
rendido a los pies del Señor, y tratando de servirle en esto. Nunca me gradué de nada. Terminé la escuela primaria en 6º grado en la noche. Yo no entiendo nada de nada, no sé nada, soy realmente torpe. Y bueno, y fíjate, esto todo lo he recibido por gracia de Dios. Foro Bíblico Responde.